¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Sara y me da mucho gusto estar en una nueva clase de Generación 6.5. Bueno, hoy veremos el libro de Hechos, del capítulo 1 al 12. Entonces, bueno, comenzamos cuando Jesús está comiendo con sus discípulos. Jesús les dice a sus discípulos que se deben de quedar en Jerusalén, que él va a cumplir su promesa. Entonces ellos creen en él y se quedan. Y en ese momento Jesús es levantado por una nube y sube y ya hasta que no lo ven. Bueno, como todos sabemos, o si no sabían, pues Judas era uno de los discípulos, pero Judas traicionaba a Jesús. Él decía en los lugares donde estaba y así, y pues para eso le pagaban. Entonces con ese dinero que recibía Judas, él compró un terreno. Pero cuando estaba en el terreno, ¡pum!, se cayó y pues se murió. Entonces, pues los discípulos decían, no, pues tenemos que tener otro discípulo, pero no queremos que pase lo mismo, ¿no? O sea, de que sea traicionero. Entonces tenían dos opciones. Ellos oraron para que vieran cuál opción pues era la mejor, cuál persona tenía un corazón sano y puro. Entonces pues oraron y se quedó Matías. Entonces Matías es nuestro nuevo discípulo. Bueno, después de eso surgió la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva pues todos compartían todos eran hermanos, amigos y así. En eso pues Ananías y Zafira, ellos venden una propiedad, pero ellos engañaban como con el precio. O sea, hagan de cuenta que, por ejemplo, la vendían a 200, pero a Pedro le decían que la vendían en 100. ¿Por qué? Porque pues ellos se querían quedar como que con más dinero, se podría decir así. Entonces, pues Pedro le dice que no, que pues él estaba engañando a Jesús. Él estaba engañando a Jesús. Entonces en ese momento este Ananías pues se muere. Pedro y Juan pues tenían como que ya varios problemas. No problemas, pero sino que cuando veían a un cristiano así, pum, lo mataban. No les gustaba. Entonces pues en ese momento Esteban, como todos vemos, pues fue apedreado y ¡pum! Murió apedreado Esteban. Bueno, después de todo esto viene la gran entrada de Saulo, que ahora todos lo conocemos por Pablo. ¿Se imaginan pasar de un gran asesino de cristianos a un gran pilar de la fe cristiana? Pues es impresionante. Bueno, después viene este personaje que se llama Cornelio. Cornelio llamó a Pedro porque él quería saber más del cristianismo, quería acercarse más pues a la palabra y toda la cosa, pero a lo cual pues Pedro le dice que no, que pues los judíos, que no, que sí. Entonces en ese momento Jesús le abre una visión en el cielo a Pedro, que la podemos ver aquí en nuestra Biblia, que es obviamente Hechos, en el capítulo 10, el 34 al 35, que es: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Esto pues es la visión. Este ya es el final. Yo lo quise dejar al final porque esto se me hace muy impresionante, que es al principio, es en Hechos 2, es cuando Jesús cumple su promesa. Como en el principio dije que Jesús dijo que le va a cumplir, y obviamente la cumplió, porque Él es así. Bueno, la cumple. Es cuando están en una casa y entra un aire así muy, muy, muy fuerte. Sean bautizados por el Espíritu Santo. Pero pues ellos empiezan a hablar lenguas, a lo cual todos empiezan a burlar y dicen que están borrachos. Pero Pedro alza la voz y dice no, que él cumplió su promesa y que están siendo bautizados. Y ahí es cuando comenta lo que dijo Joel. ¿Recuerdan su clase de Joel? Pues nos dice que va a derramar de su Santo Espíritu sobre la humanidad. Y esta profecía la vemos hecha años después en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el primer
en el primer discurso de Pedro, donde es un copy-paste, digamos, de Joel hacia Hechos, que se ha derramado el Espíritu de Dios sobre la humanidad. Y te das cuenta que el pasado se convierte en una imagen del futuro, ¿no? Todo cool. Bueno, y ya al final, que también es impresionante, es lo de Pedro y Juan cuando van caminando a la iglesia y se encuentran con un cojo, con un paralítico, está ahí, y él está pidiendo como limosna. Entonces le dice a Pedro que si le daba oro, a lo cual Pedro pues le dice: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Entonces él pues como que oró por él, le dijo: tú vas a ser salvo, tú vas a ser sano. Y pum, o sea, se levanta y está todo cool porque él ya puede mover las piernas, no le duelen los pies, y entra corriendo y alabando a la iglesia. Y bueno, pues este tema de Hechos, este libro me gustó mucho. Los invito a que lo lean si no lo han leído. Ya ahorita les di como una explicación rápida y pues espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima clase de Generación 6.5.